a todos. Iniciamos la semana número 2 de la fase número 3, la unidad número 6, que son los compuestos orgánicos e inorgánicos, y los contenidos de esta semana son clases de compuestos químicos, compuestos inorgánicos. Por favor, les sugiero que lea y analice la guía para que pueda dar respuesta al apartado C de tareas de la semana. Veamos un poquito la introducción acerca de lo que es la materia, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Una forma de materia son los compuestos, y estos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Se clasifican así de acuerdo con sus propiedades y características. Conozcamos estas clases de compuestos químicos. La materia se divide en mezclas y sustancias. Las mezclas. Conocemos dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son aquellas en las cuales solo se distingue una sola fase, por eso se llama homo, una. Y hetero se distinguen dos fases en las mezclas. Por ejemplo, en las homogéneas, si nosotros hacemos un fresco de fresa, de esencia de fresa, agregamos esencia de fresa, azúcar, que la disolvemos en lo que es el agua. Mezclamos y al quedar disueltas podemos observar una sola sustancia, por eso se llama homogénea. Pero si nosotros queremos convertir ese fresco de esencia de fresa en fresco de chan, le agregamos las semitas de chan, que fácilmente las podemos visualizar, y formamos una mezcla heterogénea. Las sustancias, estas se dividen en compuestos y elementos. Los compuestos se dividen en inorgánicos y orgánicos. Los compuestos están formados por varias familias de compuestos que se clasifican de acuerdo con el grupo funcional que les da propiedades semejantes. Los compuestos orgánicos son aquellos que están formados a base de carbono, pero también contienen hidrógeno y pueden contener átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, halógenos y otros. Y ahí se mencionan algunos ejemplos de compuestos orgánicos. Por otro lado, tenemos los compuestos inorgánicos, los cuales no contienen carbono, pero están formados de casi todos los elementos de la tabla periódica, y ahí vemos el ejemplo. Ahora vamos a ver lo que son las funciones químicas inorgánicas. Y para conocerlas un poco necesitamos tener a mano lo que es la tabla periódica. Para conocer las funciones químicas inorgánicas, que son compuestos que tienen propiedades muy semejantes entre ellos, y esto se debe a que en sus moléculas existen uno o más átomos en común, tenemos que tomar en consideración la tabla periódica. Si ustedes se recuerdan, el año pasado estuvimos estudiándola, así que la pueden buscar para tenerla a mano. Si ya no la tienen, entonces pueden hacer uso de una tabla dinámica como la que se encuentra en pantalla. Tienen que observar y diferenciar los elementos metálicos y los no metálicos. Ustedes pueden observar que se me están sombreando los no metales y aquí se me sombrean los elementos metales. Por ejemplo, aquí están los alcalinos, los alcalinoterrios, lantánidos, actínidos, los metales de transición, los metales del bloque P, y en los no metales encontramos otros no metales y los gases nobles. Pero con los gases nobles nosotros no vamos a trabajar, sino que únicamente con estos, los no metales,
que ustedes lo pueden ver que se encuentran en una forma de escalería, y todos los metales. Pero para eso nosotros tenemos que conocer las reglas generales para realizar fórmulas y cómo se escriben estas fórmulas químicas. Las fórmulas químicas es la representación en símbolos de una ecuación química. Y se tienen que escribir en primer lugar los elementos situados a la izquierda de la tabla periódica, es decir, los más electropositivos, seguidos de los situados a la derecha de la tabla periódica, los elementos más electronegativos. En este caso pueden observar que estos son los más electropositivos y estos son los más electronegativos. Y para nombrar lo que es una fórmula química, se menciona primero los elementos que escribimos a la derecha de la fórmula y después los elementos que se escriben a la izquierda. Por ejemplo, tenemos al sodio, que como se encuentra situado a la izquierda es más electropositivo. Y tenemos el cloro, como se encuentra a la izquierda es más electronegativo. Sí, por ejemplo, tenemos al sodio, como se encuentra a la izquierda es más electropositivo, y tenemos al cloro, como se encuentra a la izquierda es más electronegativo. Entonces, al representarlos, ¿cómo lo vamos a mencionar? Tenemos de esta manera. Y le vamos a llamar empezamos para nombrar, se nombra de izquierda a derecha. Cloruro de sodio. O sea, tenemos cloruro de sodio. De esa forma lo vamos a mencionar. Después de observar la tabla periódica, podemos conocer cómo se encuentran los compuestos de las funciones químicas inorgánicas. Por ejemplo, tenemos los ácidos, los óxidos ácidos o anhídridos. Estos son compuestos inorgánicos que se forman por la reacción entre el oxígeno y un no metal. Aquí vemos el no metal, que es el cloro, y el oxígeno. Estos nos han formado lo que es un óxido ácido o anhídrido. Y se llama óxido de cloro. Veamos los óxidos básicos. O conocidos como metálicos. Estos son los que se forman por la interacción del oxígeno con un metal. Aquí se muestra el ejemplo. Un metal tenemos el magnesio y el oxígeno. Estos al interactuar me van a formar lo que es un ácido básico o metálico y se le conoce como óxido básico de magnesio, óxido de magnesio. Conozcamos los peróxidos.
Estos consisten en combinaciones binarias del oxígeno junto a ciertos metales que son derivados de los óxidos. Por ejemplo, tenemos este metal que es el sodio y el oxígeno me forman un peróxido. Al combinarse se le llama peróxido de sodio. Aquí se encuentran los hidruros. Son la combinación de un metal con el hidrógeno. Como metal tengo magnesio y tengo el hidrógeno. Me forma lo que es un hidruro, terminación uro, así que se va a pronunciar de esa manera, hidruro de magnesio. Continuemos con los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos son el resultado de la combinación de un óxido ácido más agua. Aquí tenemos como óxido ácido el óxido de cloro más agua. Me da como resultado ácido oxácido llamado ácido cloroso. Tenemos aquí los ácidos hidrácidos, que son la combinación de un no metal con el hidrógeno. Tenemos el no metal, que es arsénico, más el hidrógeno. Estos me forman al combinarse ácido hidrácido denominado tri, de 3, trihidruro de arsénico. Trihidruro de arsénico. Veamos los hidróxidos. Los hidróxidos resultan de la combinación de un óxido básico con agua. El óxido básico que tenemos es óxido de magnesio más agua. Me forma un hidrógeno. En este caso se llama hidróxido de magnesio. Ahora veamos las oxisal. Esta se forma al combinar un ácido oxácido más un hidróxido. Por ejemplo, tenemos un óxido ácido, tenemos el ácido cloroso, como hidróxido tenemos el hidróxido de magnesio y como resultado nos da una sal oxisal. Aquí nos hace falta un paréntesis desde el cloro hasta el oxígeno. Como resultados, esta sal oxisal se denomina hipoclorito de magnesio. Ahora vemos las sales aloideas. Esta sal resulta de la combinación de un ácido hidrácido más un hidróxido. Vemos aquí el ácido hidrácido denominado cloruro de hidrógeno más el hidróxido denominado hidróxido de potasio. El resultado de esta combinación es una sal aloidea denominada cloruro de potasio. Ahora podemos ver un resumen de lo que ustedes acaban de ver anteriormente. Tenemos acá los metales. Si este metal lo combino con oxígeno, me da como resultado un óxido básico y un peróxido. Si este metal yo lo combino con un hidrógeno, me da un hidruro. Si un óxido básico más agua lo combino, me da como resultado un hidróxido. Veamos el otro lado con los no metales. Si este no metal lo combino con un oxígeno, me da como resultado óxido ácido. Si este no metal lo combino con un hidrógeno, me da como resultado ácido hidrácido. Si este óxido ácido lo combino con agua, me da como resultado un ácido oxácido. Si este ácido hidrácido lo combino con un hidróxido, me da como resultado una sal aloidea. Si este hidróxido
lo combino con un ácido oxácido, me da como resultado una sal oxisal. Aquí vemos los ejercicios de ponte a prueba. Recuerden que eso les va a ayudar para la práctica para poder responder más adelante el apartado C de tareas de la semana y también de repaso para el examen de ciencia. Así que pueden ejercitarse con los ejercicios de ponte a prueba y al final de la guía se encuentran los resultados para su respectiva comprobación. Aquí estamos desde donde ustedes van a empezar a copiar que dice tareas de la semana, el número 1, funciones inorgánicas. Todo esto vale 10 puntos. Esto lo van a copiar en su cuadernito de ciencia, aparte de poner siempre el contenido, la unidad no, porque ustedes ya la tienen en su cuaderno con la clase pasada. Entonces sí van a necesitar a mano lo que está en la tabla periódica y aquí tienen un enlace. Ustedes le pueden dar clic o lo pueden presionar con su dedito si trabajan en el teléfono celular para enlazar a una tabla periódica y poder contestar. La combinación de un ácido hidrácido más un hidróxido. Y enumérenmelos por favor para que sea más fácil. Número 1, número 2, un metal más un hidrógeno. Número 3, un no metal más un oxígeno. Número 4, un no metal más un hidrógeno. Número 5, un óxido básico más agua. Número 6, un metal más oxígeno. Número 7, un óxido ácido más agua. Número 8, un metal más oxígeno. Y número 9, un óxido ácido más hidróxido. Recuerden que en la tabla periódica tienen que buscar ejemplos de los elementos metálicos y también los ejemplos de los elementos no metálicos para poder resolver el trabajo de la semana. Eso es todo por ahora. Recuerden tomar las medidas de prevención que nos brinda el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y poder observar la teleclase del día de ahora. Eso es todo. Hasta la próxima.